invitados, esposo mío. Agradezco a la Academia de Historia de México de Tijuana el honor de entregarme el galardón al Mérito Histórico 2022. Merecido reconocimiento no a mi persona, sino a la historia, ya que este es el único galardón que existe por ahora al mérito histórico en Baja California y que nos motiva a mantener el amor por la historia y a sentir la unión con el pasado. En este momento, aquí y ahora, estamos haciendo historia y del mismo modo estamos uniéndonos con el pasado. Jean Chesneau decía: el pasado próximo o lejano tiene siempre un sentido para nosotros. E insiste, este nos ayuda a comprender mejor la sociedad en la que vivimos hoy, a saber qué defender y qué preservar, saber también qué derribar y qué destruir. Por ello me gusta hacer hincapié en que la historia nos mantiene en una relación activa con el pasado. La historia es colectiva y nos conecta justamente con el pasado para dar fuerza a nuestro sentido de pertenencia. Es así que importan las narrativas, la divulgación, la enseñanza y el oficio de hacer historia. De la crónica, debo decir que los viajeros y sus crónicas se fueron convirtiendo en los portavoces de acontecimientos de lugares lejanos y cercanos. La importancia del cronista es central para reconocer cuán agitadas o calmadas se encuentran las olas del mar. Esto si parafraseamos a Ferdinand Braudel, uno de los historiadores que más admiro. De la divulgación he de decir que es también una buena manera de plasmar en la memoria colectiva sucesos relevantes de nuestro pasado e informar los nuevos hallazgos históricos. Por ello, la divulgación de la historia debe ser un ejercicio igualmente exigente en su método y en sus canales de difusión. No podemos ser irresponsables en este sentido. La divulgación de la historia puede ser de gran fuerza incluso para confrontar ideas o afirmaciones que no han sido cuestionadas. Sobre la enseñanza, quiero decir que dictar clases, y no solo de historia, sino de cualquier disciplina, nos abre los caminos para reforzar la memoria, los métodos, las fórmulas y cualquier estructura de pensamiento precedente. Si nos enfocamos en la enseñanza de la historia, de ella podemos decir que se tienen como eje los acontecimientos, y al enseñar historia debemos enfocarnos en cómo estos se enmarcan en procesos que silvanan unos a otros. El aula ha sido desde fines del siglo XIX hasta el presente el espacio desde donde se cuestionan los procesos y se abren nuevas problemáticas para permitir impulsar nuevos métodos en el quehacer histórico. Por ello, nos alejamos del revisionismo para establecer las bases de una historia crítica, de un análisis de espacios y tiempos plurales. La historia así nos arroja a la reflexividad, alejándonos de explicaciones únicas y de la concepción de las coyunturas como bases de toda explicación. Las y los historiadores estamos obligados a generar textos históricos derivados del análisis sistemático de documentos. Estamos obligados a organizar, catalogar, indagar, problematizar y con base en todo ello publicar para especialistas, pero también para públicos amplios. Estamos obligados a marcar nuevos hitos historiográficos capaces de sentar precedentes y generar no solo certezas, sino nuevas etapas reflexivas. Ese es nuestro oficio, un oficio de largo plazo y que al mismo tiempo nos compromete a tener una relación constante con nuestra sociedad. El historiador no produce monografías, produce textos y de igual manera divulga, enseña, difunde lo investigado, lo que se ha historiado, lo que se ha catalogado, lo recopilado, lo hallado lentamente. El historiador, la historiadora, permite a su sociedad articular tiempos y espacios múltiples. Como historiadora, analizo fenómenos de larga, mediana y corta duración, como los clásicos me han enseñado. Combino momentos, horas, días, semanas y años de mi especialidad, el ejercicio empresarial. Los combino con periodos más largos tales como crisis, estancamiento económico y periodos de pujanza. Solo de esta manera he podido avanzar a la larga duración
y entonces meterme al estudio o introducirme al estudio del desarrollo económico fronterizo, pero esencialmente a la conformación del empresariado fronterizo y así a cuestionar la organización empresarial que no es latinoamericana para confrontarla con lo que somos, latinoamericanos. En el largo tiempo empresarial, en el largo estudio del tiempo empresarial, me he dedicado a esta región del noroeste fronterizo para analizar negocios, accionistas y familias al frente de sus empresas, pero también al frente de cargos públicos, al frente de cámaras y impulsando cambios sociales. Mis aportes se basan en una crítica documentada y responsable de lo que se ha escrito en el campo de la historia empresarial y no huiré a la crítica documentada y profunda cuando ella venga. Desde mis estudios de maestría al desarrollo de mis últimos trabajos, el fondo prevalece intacto. Inicié analizando sistemas agroindustriales en el occidente de México. Fui parte de la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, que me condujo al estudio del origen y continuidad de los empresarios mexicalenses. Regresé a Tijuana en 2005 para encontrarme con nuevos procesos y personajes en el ámbito de los negocios en las dos Californias. Estoy muy orgullosa y contenta de haber iniciado en 2021 el proyecto Casa Museo Abelardo L. Rodríguez al lado de Enrique y Dalia Ibarra. Un espacio valioso para la familia Ibarra, para Ensenada y para Baja California. La senda del proyecto nos ha llevado a nuevos caminos por la historia y a encontrarnos, así es, Enrique, con historiadores de la entidad, pero sobre todo con la gente. Nos ha llevado a acercar esta casa a la comunidad. Desde el proyecto Casa Museo se han impulsado tareas por la educación, al lado de las profesoras y amigas Norma Silva y Catalina López, hoy aquí presentes. También con ellas preparamos el primer Congreso de Historia del Sausal, al lado de nuestra amiga Lucía Garayzar, a quien también le agradezco estar el día de hoy. Los miembros del Seminario de Historia de Baja California se unieron a este proyecto y también el Archivo Histórico del Sausal. Entre todos unimos sus esfuerzos para dar lugar a una fecha de fundación virtual de esta delegación. Esto está en camino y créanme, esta actividad me llena mucho como historiadora. Con ese mismo entusiasmo, a mediados de 2022 llevamos a cabo la primera parte de un proyecto hermoso en la Avenida Revolución, que nos permitió reconstruir la historia de los primeros negocios y las semblanzas de los expresidentes de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana. En esa empresa unimos esfuerzos el equipo de don Julián Palombo, Jimena López, Francisco Ruiz Esparza, Fernando Escobedo, Armando Abaquián, Julián Plasencia, Hilario Castillo, Alejandro Loyo, Carlos Robles y muchas otras personas. Fue así como entre julio y agosto festejamos el 96 aniversario de la Canaco y la ciudad revivió en cierto modo la gran década de los años 20, una década en la que la prohibición estadounidense influyó en esta zona y determinó en gran parte nuestro quehacer económico, político y social. Y no me cansaré de decirlo, no fue fácil administrar estos tiempos para quienes les tocó administrar o hacer empresa. Gracias a esas tareas coincidimos Jimena y Carla López recientemente para hablar de los primeros 10 años de la participación de las mujeres en la industria cervecera artesanal en Tijuana. Pues si el epicentro de la oferta gastronómica es la cerveza, en mucho se lo debemos también a las mujeres. Y los esfuerzos de Jimena por... Y en estos encuentros, en los esfuerzos de Jimena por preservar las tradiciones en la Avenida Revolución en el marco del Día de Muertos, nos dieron también un eco, o al menos me dieron a mí ser parte de ese eco, por su invitación a formar parte de los festejos de Altares y Catrinas junto con Carlos Robles. Con Alianza de Mujeres por Mujeres, al lado de Adriana Mendolea, su presidenta, hemos trabajado intensamente en la difusión de los objetivos del desarrollo sostenible. Y con mi querida amiga Delia Ávila, vicepresidenta de la Sociedad de Historia de Tijuana, colaboramos en el recuento histórico de la participación de la mujer en el ámbito político electoral de Baja California. Con las doctoras Consuelo Rey, Vicky Magaña y otros colegas, hemos trabajado en pro del Consejo de la Crónica,
al lado del profesor Mario Villacorta. Hace un par de reuniones estaban por suspenderse los esfuerzos de seguir insistiendo por este consejo. Convocada por mi querido también colega y amigo Hilario Castillo, en esa ocasión se veía como probable dejar de lado estas reuniones. Insistí que no fuera así, que sería una pena dejar este esfuerzo a un lado. Hoy tenemos una luz más fuerte para el Consejo de la Crónica. Intenso ha sido el trabajo también con Hilario Castillo, Vicky Magaña y el resto de los colegas de la Comisión de Patrimonio y Cultura de Tijuana. Y no me voy a extender porque sí han sido muchas las actividades este año. Concluyo diciendo que en el Inter, todas esas actividades se fueron planeando, en medio de todas estas actividades se fueron planeando conferencias en espacios icónicos como la Exaduana de Ensenada o el Club Campestre de Tijuana. Y bueno, aquí está Álvaro Montaño, que no me dejará mentir, fue un excelente espacio para compartir la historia. Fue en todos los casos un placer intercambiar opiniones, recibir libros y hasta recuperar documentos históricos. Este breve relato confirma la frase con la que me gusta abrir todas mis conferencias. En el campo de la historia, todo proceso está en construcción. Gracias por este galardón, gracias por esta presea al mérito histórico, presidente de la Academia de Historia de México de Tijuana, de México en Tijuana, y miembros de su mesa directiva. Gracias, doctor Wilfrido Ruiz. Buenos días. Muchísimas gracias, doctora Araceli Almaraz, por todas sus palabras. Vamos a dar un tiempo para que me manden la foto.